Vamos a trabajar el siguiente problema que dice la distancia entre dos postes de teléfono es de 45 metros. Un pájaro de 1 kilogramo se posa sobre el cable telefónico a la mitad entre los postes, de modo que la línea se pandea 0.18 metros. Nos preguntan cuál es la tensión del cable. Entonces lo primero que vamos a hacer, es realizar un diagrama general donde muestre el problema que nos están dando. Si nosotros nos fijamos aquí, tenemos el cable telefónico que dice que mide 45 metros. Tenemos de este punto a este otro punto. Tenemos los 45 metros. Dice que en el centro se posa un pájaro y este pandea el cable hasta una distancia de 0.18 metros, ¿verdad? Si nosotros nos fijamos, como él se para en el centro, entonces el cable se nos divide en dos medidas iguales, que son 22.5 metros, igual aquí, ¿verdad? 22.5 metros. Y tenemos que el cable se baja, ¿verdad? 0.18 metros. Fijémonos aquí, como nos dieron que el pájaro tiene 1.5 kilogramos, entonces nos están dando lo que es la masa. Si nos dan la masa, tendríamos que multiplicar para hallar el peso, la masa por la gravedad. Recordemos que la gravedad es 9.8. Entonces, tenemos ahí, si nosotros nos fijamos, ahí en esto que tenemos aquí, se nos forma un triángulo rectángulo. Fíjense bien que no nos dan ningún ángulo. Este ángulo que tenemos aquí, el ángulo θ, no lo están dando. Entonces, por eso es que se nos forma ese triángulo. Si ese triángulo lo sacamos de ahí nosotros, nos quedaría de esta manera. De tal forma que a nosotros nos dan las siguientes medidas. Nos dan esta medida de aquí, que es igual a 0.18 metros, que es la medida a la que el cable se pandió. Y nos dan la otra medida de 22.5 metros, que es la distancia que queda dividido el cable, porque el pájaro se posa en el centro del cable, valga la redundancia. Nosotros conocemos de trigonometría, si este es mi ángulo θ, entonces el cateto que está a la par del ángulo θ es el adyacente, y el cateto que está perpendicular a mi ángulo θ es el opuesto. También conocemos de trigonometría que la función trigonométrica tangente de un ángulo es igual al opuesto sobre el adyacente. Conocemos el cateto opuesto, que es igual a 0.18 metros. Conocemos el cateto adyacente, que es igual a 22.5 metros. Podemos hallar ese ángulo θ que andamos buscando. Entonces, tomando en cuenta esta fórmula que nos están dando, podemos usar tangente de θ, va a ser igual al opuesto, que en este caso es 0.18, sobre el adyacente, en este caso 22.5. Hacemos la división y nos da 0.008. Entonces, al aplicar, como nosotros nos están pidiendo lo que es el ángulo, entonces aplicamos tangente inversa a ambos lados, de tal manera que el ángulo θ es igual a la tangente inversa de 0.008. Y eso es igual a 0.04583. Entonces, ese ángulo que tenemos aquí es igual a 0.4583. Entonces, hacemos nuestro diagrama de cuerpo libre. Fijémonos bien que tenemos en azul lo que son la tensión del cable que nos están preguntando. Tenemos el peso en rojo
que viene hacia abajo. Fíjense bien aquí que tenemos TX, TX. No la tenemos enumerada como T1 y T2. ¿Por qué? Porque las tensiones son iguales. Son iguales, ¿por qué? Porque el pajarito se colocó en el centro del cable. Por eso es que las tensiones aquí son iguales. Entonces, si son iguales, tendríamos lo siguiente. La sumatoria de las fuerzas en Y igual a 0. Entonces, F de Y va a ser igual a TY más TY menos W. ¿Por qué TY? Repito, porque las tensiones son iguales. No tengo que poner T1Y ni T2Y. Entonces ponemos solo TY. Entonces, eso va a ser igual a decir, ¿verdad? Lo siguiente. Sabemos que T sub Y es igual a T por el seno del ángulo. ¿Cuál es el seno del ángulo? El ángulo que encontramos, que era de punto 4583. Entonces, y recordemos también que dije al inicio que W es igual al peso, que va a ser igual a masa por la gravedad. Nos dan la masa, que es de 1 kilogramo, y la gravedad, que es de 9.8. En este caso, el peso es igual a 9.8 newton, que es lo que tenemos aquí. Entonces, procedemos a realizar la sustitución en esta fórmula que tenemos aquí. Y nos queda que TY va a ser igual a T seno de 0.4583 más la misma TY, T por el seno de 0.4583 menos W, que en este caso es el peso. Despejando ahí, nosotros tenemos que, como esto que está aquí es igual a esto que está aquí, podemos sumarlo. De tal manera que nos queda 2 veces T seno de 0.4583, que va a ser igual a W. Está negativo, al pasar al otro lado nos queda positivo, que es igual a 9.8. 9.8, seguimos despejando, dejamos sola lo que es la tensión. 9.8 queda como numerador, y este 2 junto con el seno de 0.4583 pasa a dividir, de tal manera que al hacer la división nos va a quedar igual que la tensión, va a ser igual a 612.88 newton. Entonces, este problema es muy interesante, ya que utilizamos lo que es la trigonometría para encontrar el ángulo θ que nos dan en el problema. Entonces, hay que repasar las funciones trigonométricas, tangente, seno y coseno, para que lo tengamos en cuenta a la hora de realizar ejercicios de este tipo.